Es un eslogan muy aceptado en todo el mundo, ese que dice que la unión hace la fuerza. Y aunque en un aspecto sinérgico y material tenga sentido, para Dios es lo mismo que el hacha flote en el agua o que se hunda. Pues como ustedes han visto ya, para Dios los milagros no existen. Es decir, en un sentido meramente material, es más que razonable, necesario, incluso, que haya un gran número, ya sea de recursos, de personas o de soldados para emprender una hazaña. Sin embargo, cuando se trata de las cosas de Dios, no podemos guiarnos por las premisas del mundo. No podemos conducirnos conforme a los pensamientos, las filosofías o los eslogan del mundo. Pero observen cómo estamos moldeados por ellas. Estamos entrenados a razonar con las filosofías y los eslogan y el pensamiento del mundo. Y estamos hasta habituados a actuar automáticamente basados en esas ideas y en esos paradigmas. Es por eso que cuando se trata de las cosas de Dios, esperamos las grandes multitudes en las iglesias, como el evangelicalismo de nuestro tiempo, basado en las premisas del mundo, nos enseñó a codiciar. Cuando se trata de las cosas de Dios, de lo que vamos a hacer para Dios, esperamos que haya grandes multitudes a fin de poder emprender algo. Es por eso que cuando se trata de las cosas de Dios esperamos ver los grandes números del evangelicalismo, así como nos enseñó el evangelicalismo a pensar y a esperar, a fin de sentir, entre comillas, el respaldo de Dios, entre comillas, para lo que estamos haciendo o para lo que vamos a hacer. Es por eso que cuando se trata de las cosas de Dios, esperamos ver grandes recursos, grandes multitudes, como nuevamente insisto, el evangelicalismo de nuestro tiempo nos enseñó a pensar, a esperar y a razonar. Nos enseñó a buscar estas cosas, decían ellos, a fin de poder hacer algo útil para el reino de Dios. Sin embargo, si algo hemos aprendido de la doctrina del Espíritu Santo y sus operaciones en la iglesia neotestamentaria, hermanos, nos daremos cuenta de que es el poder del Espíritu Santo lo que preserva y hace avanzar el reino de Cristo por sí solo y sin necesidad de las multitudes. El Espíritu Santo es el que hace avanzar por sí solo el reino de Cristo y no necesita multitudes para hacerlo. Esto fue lo que entendió nuestro hermano en la fe, Jonatán, al emprender algo para el Señor, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Acompáñenme, por favor, al primer libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Puede ser que el Señor obre por nosotros.
porque no existe impedimento para que el Señor salve con muchos o con pocos. Hasta allí. Vamos a considerar, hermanos, con la ayuda del Señor, la enseñanza de este pasaje bajo los siguientes encabezados. Primeramente vamos a considerar el contexto de este versículo para enseguida considerar la santa audacia y por último el poder soberano. El contexto, la santa audacia y el poder soberano. Pero vayamos primero al contexto de este pasaje y leamos desde el versículo 1. Síganme por favor en la lectura para que veamos el contexto. Dice la palabra del Señor. Un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en el término de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro peñasco agudo del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos se elevaba al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Puede ser que el Señor obre por nosotros, porque no existe impedimento para que el Señor salve con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, que he aquí, yo estoy contigo en todo lo que tengas en tu corazón. Y dijo Jonatán: he aquí, nosotros pasaremos hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de sus cavernas en que se habían escondido. Los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, que el Señor los ha entregado en la mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataban. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán, con su paje de armas, mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Hasta allí. Como acabamos de leer, hermanos, aquí aconteció una situación muy trascendental. Pero para que podamos entenderla más claramente, se nos hace necesario hacer un poco más de contexto. En el momento de la instalación de la monarquía en la nación de Israel,
los filisteos ejercían gran opresión entre el pueblo de Israel, como era típico de esa época. Ustedes recordarán que en la época de los jueces, las naciones vecinas que los agobiaban o los oprimían, se imponían sobre ellos y les quitaban muchas veces sus cosechas y ganado y muchas cosas. En la época de la instalación de la monarquía es la transición de la época de los jueces a la monarquía, y sucedería y seguía sucediendo lo mismo. Y en esa época, cuando se instaló la monarquía en Israel, los filisteos estaban oprimiendo a la nación, de tal manera que para ese momento incluso no les permitían hacer espadas ni lanzas. E incluso si ellos tenían que afilar sus arados, tenían que ir a los filisteos para que los filisteos se los afilaran, porque los filisteos no querían que los israelitas tuvieran armas para que se defendieran. En el capítulo anterior a este que leímos, se nos dice que a los 2 años del reinado de Saúl, fue Jonatán quien atacó la primera guarnición de los filisteos, con lo que comenzó lo que algunos han llamado la guerra de independencia de Israel, en este sentido, de los filisteos, pues los filisteos los tenían oprimidos. Y a los 2 años del reinado de Saúl es Jonatán el primero que ataca esa guarnición y comienza así la guerra de independencia. Y mientras dice la Escritura que todos en la nación de Israel temían, y Saúl estaba estacionado allá en la orilla de Gabá, debajo de un árbol de granadas, nos dice el texto que leímos, a Jonatán se nos describe en la Escritura como un varón emprendido y valeroso, porque a pesar de que Saúl era el rey, es Jonatán el que ataca la primera guarnición y el que inicia la guerra. Y aquí donde acabamos de leer, hermanos, es Jonatán el que toma la iniciativa, mientras que Saúl está allá, en aquel lado, del otro lado prácticamente de la región, y está allí sentado debajo de un árbol de granadas. Es Jonatán quien emprende valerosamente y tomando en sus manos el emprendimiento de la independencia de la nación. Y de inmediato, en el siguiente capítulo, ahora encontramos cómo Jonatán, sin el conocimiento de su padre Saúl, pero sí con la influencia divina, hermanos, fue como tomó otra guarnición de los filisteos, pero ahora solamente él. En el capítulo anterior lo tomó con algunas otras personas, pero en este solamente él y su escudero, solo 2 personas. Pero, ¿por qué Jonatán se arriesgó así? ¿Acaso era un creído o un ingenuo imprudente que se lanzaba él solo contra toda esa guarnición de los filisteos armados? Recuerden, todos los filisteos estaban armados y los israelitas no tenían armas. El único que tenía lanza y armas en ese caso era Jonatán y Saúl. Los demás no tenían armas, porque los filisteos se las habían quitado y no les permitían hacer nada. Jonatán entonces tomó este riesgo, pero repetimos, ¿será que Jonatán era un creído que se las creía de todas y que creía que podía vencer a quien sea y entonces por eso se lanzó contra ellos? ¿O sería que sería un imprudente de ir y lanzarse sin pensar así alocadamente a ver qué sucede? Para responder a estas preguntas, hermanos, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es la santa audacia. ¿Cómo sabemos que la conducta de Jonatán no era el efecto de su espíritu altanero, engreído o creído? Por 2 razones. Primero, por el resultado de sus acciones. Y segundo,
porque esa no es la conducta ni la actitud de un corazón regenerado. Sabemos que Jonatán no es que se lanzó, válgame la expresión, así a lo loco, porque primero, el resultado de sus acciones demostró que este no era su fin y este no era su espíritu ni su carácter. Y segundo, porque esta no es la conducta y la actitud de un corazón regenerado. En efecto, Jonatán era un creyente verdadero, hermanos, a diferencia de su padre Saúl. Él sí era creyente y las acciones que emprendió no eran motivadas por el orgullo, sino por una creencia confiada en el poder y las promesas de Dios. Creyó de tal manera que empeñó su propia vida, hermanos, en creer a las promesas de Dios. De manera entonces que no podemos pensar que él se condujo por orgullo, sino por lo que Dios le había prometido y que él había creído. En ese sentido, dice el pastor puritano Adam Clarke, este es el primer lugar en el que aparece este hombre valiente y excelente, un hombre que tiene uno de los caracteres más amables de la Biblia. Termina la cita de este puritano. Y dice otro pastor puritano, John Trapp, cito, por un extraordinario instinto del espíritu y por la fuerza de su fe, fundada en la promesa de Dios, fundamento de todo valor y magnanimidad, dice, Jonatán tomó estas acciones. Termina allí la cita. Jonatán, entonces, hermanos, era un hombre con fe, de fe, un creyente verdadero, que creyó de verdad a las promesas que Dios había hecho, en este caso de liberación para la nación. Asimismo, para insistir, hermanos, en la regeneración del corazón de este varón, diremos que la Escritura nos provee también de otras pruebas que dan cuenta de la regeneración de su corazón. Por ejemplo, la interposición de Dios en todos sus actos y juramentos. Si ustedes leen la historia de Jonatán, van a encontrar que él, siempre que hace pactos o juramentos, él siempre está poniendo a Dios de por medio, como nos manda el tercer mandamiento. Pues sabemos, hermanos, que la Escritura no nos prohíbe jurar, nos prohíbe jurar en cualquier otro que no sea Dios, o en base al honor o la confiabilidad de cualquier otro que no sea Dios. De manera que él honraba a Dios, como todo creyente debe hacer, jurando cuando es necesario por Dios. Otra prueba de que él era creyente es el mutuo amor que tenía con el ungido del Señor, David, el que luego vino a ser rey. La Escritura dice que ambos se amaban grandemente. Y hermanos, no puede suceder que un cristiano, como en este caso tenemos toda seguridad del rey David, ame de esa forma a un incrédulo, a un impío, que tenga una amistad, una relación y un amor tan cercano como lo tuvo Jonatán y David, un cristiano con un impío. Eso, hermanos, es imposible, pues la Escritura nos dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas y Cristo con Beliar. De forma que un creyente no puede tener una amistad cercana con un impío. Cualquiera que se diga creyente y que diga su mejor amigo a un impío o una impía, dudamos que sea creyente. ¿Quién es su mejor amigo? Pues aquel del trabajo, de la escuela. ¿Es cristiano? No. Si lo conociera, es el más impío de todos. Entonces, lo más seguro es que usted no sea cristiano.
porque la Escritura nos enseña que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. De manera entonces que la amistad que tenía con David es otra prueba, hermanos, de que este varón era un hombre regenerado. Otra última prueba, hermanos, de las muchas que hay y que queremos esgrimir, es que este varón, hermanos, estuvo dispuesto, tomó la determinación de renunciar al reino que le correspondía a él por herencia para cedérselo a aquel a quien Dios había dicho que sería el verdadero rey. Y eso da cuenta, hermanos, de la genuinidad de la salvación de este creyente. ¿Por qué? Porque, fíjense, hermanos, Jonatán era el heredero al trono. Una vez que muriera Saúl, el que iba a ser rey era Jonatán. Pero cuando él oyó que el Señor había dicho que el reino iba a ser para David, ¿qué hizo Jonatán? Peleó el reino, se aferró y dijo, no, yo quiero ser rey, yo voy a ser rey. Y hizo y actuó como su padre. No, hermanos, todo lo contrario. Él estuvo dispuesto a renunciar a ser el rey de ese reino con tal de obedecer a la palabra de Dios. Y yo sé que esto es algo muy difícil de entender para nosotros porque ninguno de nosotros estamos en esa posición, ni ninguno de nosotros se nos ha ofrecido ninguna herencia tan grande como es. Pero Jonatán estuvo dispuesto, hermanos, a renunciar al trono para que David tomara el trono. Y de corazón, no por obligación, sino de todo corazón. Eso, hermanos, renunciar a las cosas terrenales y sobre todo a cosas tan grandes, eso solo un corazón regenerado lo puede hacer. Pero ahora bien, habiendo establecido la genuinidad de la fe de este creyente, procedamos ahora a considerar sus acciones. Al leer las acciones de Jonatán en este pasaje que acabamos de leer, podríamos llegar a pensar que serían en el mejor de los casos imprudentes, por no decir que alocadas o hasta cargadas de necedad o insensatez. ¿Quién va solo a atacar una tropa militar con más de 20 soldados entrenados y guarnecidos en una torre? O sea, no solo, hermanos, es atacar a 20 soldados, o sea, 10 veces más. Y en ese sentido era Jonatán solo contra 20 soldados. Eso, hermanos, ya es algo muy grande. Yo sé que estamos acostumbrados a ver las películas falsas en donde los falsos superhéroes dan patadas y trompadas y en 30 segundos matan a 50. Pero eso es falso, hermanos, eso es imposible. Ni un ser humano puede hacer una cosa así. Aún los que son más entrenados en las artes marciales y cosas así, difícilmente pueden contra 5 personas a la vez. Jonatán fue y se enfrentó a 20. Y todavía para hacer las cosas más difíciles contra 20 que están guarnecidos en una torre. Los que saben un poco de estrategia militar se darán cuenta que es, hermanos, si no se tienen los recursos, no se tiene la planeación y la capacidad, es algo muy necio atacar una torre, porque están guarnecidos en una torre. Por esa razón se inventaron los asedios y los sitios de las ciudades, porque no se puede atacar a una torre o a una muralla de frente. Es
ir a suicidarse. Pero Jonatán fue y lo hizo. En las cuentas de la mente amoldada a los principios del mundo, tal cosa no solo no tiene sentido, sino que es considerado un suicidio y una necedad. Los corazones y mentes del evangelicalismo de nuestro tiempo estarían diciendo: ¿qué haces, Jonatán? ¿Estás loco? Tú no puedes con eso. Necesitas más personas. Necesitas más número para poder hacer eso que quieres hacer. Necesitas por lo menos, si ellos son 20 ahí en esa guarnición, por lo menos necesitas unos 30 o 40 porque ellos están guarnecidos en la torre y tú estás ahí expuesto al campo abierto. El evangelicalismo de nuestro tiempo dice: tienes que esperar a que sean una iglesia grande. Tienes que esperar a que tengan un local propio, un lugar ya construido, suntuoso, con grandes entradas económicas, con suficiente fama e influencia para que se puedan lanzar ahora sí a hacer labores en beneficio del reino de Dios. Primero tienes que crecer, tienes que ser grande, tienes que tener muchos recursos y entonces ahora sí vas a poder hacer algo bueno o útil para Dios. Para el evangelicalismo de nuestro tiempo, una iglesia pequeña, ¿cómo podría plantar otra iglesia? Para ellos es algo que no tiene sentido. Ellos dicen: para que puedas plantar otra iglesia, primero tienes que alcanzar tú un número mínimo de personas. Y por lo general, el número que establece la denominación para que sea reconocida como iglesia y entonces crezcas y luego ahora sí puedas evangelizar, dicen ellos, o plantar otra iglesia. Pero noten cómo la mente del evangelicalismo está moldeada y está dirigida por la forma de pensar del mundo. Entre más somos, mejor. Entonces podemos hacerlo. La unión hace la fuerza. Se necesitan muchos para poder hacer grandes trabajos. Se necesitan muchos recursos para lograr grandes objetivos. Y dice el evangelicalismo: ¿tú? ¿Ustedes tan poquitos? ¿Traducir los escritos puritanos ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Si con trabajos hablas bien español, ¿cómo vas a andar tú traduciendo los escritos de los puritanos? Dice el evangelicalismo: primero tienes que ir al seminario, primero tienes que capacitarte, primero tienes que doctorarte en tal grado académico y luego le pides permiso a los más grandes e importantes que tú para ver si las organizaciones paraeclesiales y la opinión pública evangélica te autoriza para que puedas hacer tal o cual labor. Pero noten que así es como funciona en el evangelicalismo. Se espera que primero hayas ido al seminario, primero seas doctor en esto, seas esto o lo otro, y luego si no hay alguien más alto que tú, entonces, y que quiera hacer o vaya a hacer tal cosa, entonces tú tal vez puedas hacerla si le pides permiso y le dices: oye, ustedes no van a hacer eso. No, pues no, entonces yo lo puedo hacer. Sí, está bien, hazlo tú, pues. ¿Me explico? O si las organizaciones paraeclesiásticas lo autorizan o la opinión pública. ¿Y por qué digo la opinión pública evangelical? Porque por lo general es eso. Como tú, siendo lo que eres, vas a poder hacer algo. Necesitas ser muchos, necesitan crecer, necesitan esto a fin de que puedan lograr algo. Si no, no van a poder lograr nada ustedes así como son o tan poquitos como son.
Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Poole, comentando sobre las acciones de Jonatán, dice: este fue un intento imprudente e insensato si se examina según las reglas comunes, pero no lo es tanto si consideramos las singulares promesas hechas a los israelitas de que uno perseguiría a 1000. Y especialmente las heroicas y extraordinarias mociones que entonces eran frecuentemente puestas en la mente de los hombres valientes por el Espíritu de Dios, mediante las cuales emprendían y lograban cosas nobles y maravillosas, como lo hicieron Sansón y David y sus dignatarios. Termina la cita. El evangelicalismo, pues, voltea y dice: ¿cómo tú? Ustedes que son tan poquitos, ¿cómo esperan o piensan que van a hacer algo? Pero observen a Jonatán. Jonatán no esperó a que los que tienen el poder se dispusieran a hacer algo. Jonatán no dijo: bueno, pues yo la verdad es que, pues como yo soy solo, yo sí tengo ganas de hacerlo, pero pues como estoy solo, y pues ya sabemos que la unión hace la fuerza, ya sabemos que necesitamos ser muchos para que se pueda hacer algo, pues bueno, voy a esperar a que los que tienen el ejército, el que tiene el poder del ejército y los puede comandar, porque yo no soy el general, porque yo no tengo al mando el ejército, el que lo tenga, pues entonces que vaya. No, él no espera a que los que tienen el poder se dispongan a hacer algo. Israel estaba en opresión en ese tiempo, y Saúl, quien tenía todo el poder para hacer algo, el que tenía la autoridad y los recursos para actuar al respecto, Saúl estaba ya acomodado bajo el granado. Leímos en el texto, ¿se acuerdan? Estaba ahí en la sombrita, y quién sabe si hasta nada más estirando la mano para comerse unas granadas, y allí tranquilo, sereno. Los que tenían el poder, la autoridad y los recursos estaban allá sentados. Y observen cómo Jonatán vio claramente que había una necesidad, y que nadie de los que contaban con los números, que nadie de los que contaban con los recursos, y que nadie de los que contaban con las posibilidades hacía nada. Entonces, Jonatán, así como lo hizo David después, al ver la necesidad, tomó cartas en el asunto contra la opresión de los enemigos de Israel. Porque recuerden ustedes, hermanos, que con David ocurrió algo semejante. Goliat estaba ahí durante 40 días, salía a maldecirlos y todos temerosos. Y vio David esa situación y dijo: ¿por qué nadie hace nada? Jonatán está aquí en una situación semejante. La nación está oprimida por los filisteos, y él ve que los que tienen el poder, los que tienen los recursos para hacer, no lo hacen. Y él toma cartas en el asunto. De manera que lo que él manifiesta allí, hermanos, es una santa intrepidez. Lo que él manifiesta allí es una santa audacia, más que una imprudencia, más que una osadía en el pensamiento de la opinión pública del evangelicalismo. Es una santa audacia movida por la fe en las promesas de Dios. Una santa audacia que es necesaria en todos aquellos a quienes el Señor ha mandado edificar su reino como instrumentos de su poder. Porque el Señor nos mandó, hermanos, a edificar su reino, no a esperar a que fuéramos multitudes para entonces ponernos a hacer algo.
nos mandó a glorificarle a nosotros, hermanos, no a esperar en la forma de pensar del mundo y del mundo evangelical para entonces ponernos a hacer algo. Observen cómo esa santa audacia que caracterizó a los dos más grandes amigos del Antiguo Testamento era producto de una sólida fe y de su celo por la gloria del Señor y por su reino. Ni David ni Jonatán estaban buscando honra y gloria para sí. Ni David ni Jonatán estaban buscando reconocimiento al hacer estas cosas. Noten, hermanos, que hay unas cosas en común que ellos tienen que los movieron a los dos a hacer estas hazañas. Primero, una fe sólida. Y cuando decimos una fe sólida es creer verdaderamente lo que Dios ha dicho. No es esa clase de fe en la que unos saben que Dios ha prometido algo, pero dicen, pues quién sabe si será. Yo nunca lo he visto, entonces, pues, bueno, mejor que alguien más lo haga y ya vemos. Ellos poseían la sólida fe de que Dios es un Dios real, verdadero, que opera verdadera y genuinamente entre los suyos. Y además se llenaron de celo por la gloria del Señor y por su reino. Ellos creyeron a Dios. Ellos creyeron a su palabra. Ellos creyeron a sus promesas y eso les movió a trabajar, a emprender acciones por su causa. Pero, ¿por qué entonces, dirá alguno, por qué Jonatán pareció dudar cuando dijo, puede ser que el Señor obre por nosotros? Pues, dice el versículo 6, miren, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, puede ser que el Señor obre por nosotros. Otra versión dice, quizás el Señor obre por nosotros. Hermanos, aquello que para algunos podría ser una falta de confianza o de fe, en realidad es lo que manifiesta su fe, la fe de Jonatán y su celo conforme a ciencia. Es decir, que Jonatán no tenía una fe fantasiosa y ciega como la de los cuáqueros modernos, que han superado, por cierto, a sus ancestros en cuanto a su desviación y fanatismo. Esos que hoy llamamos pentecostales, que declaran con obstinación las cosas que Dios nunca mandó. Jonatán no tenía esa clase de fe fantasiosa, de que hoy en día declaran y declaro que esto o que lo otro, que no estoy enfermo o que quién sabe cuánta cosa hace. No se trataba de eso, no se trataba que Jonatán dijo, declaro que el Señor nos va a dar la victoria, vente, vamos. No, hermanos, no era esa clase de fanatismo, de esa clase de fe fantasiosa, sino lo que a él le dominaba era un celo conforme a conocimiento, a ciencia. Ese celo del que el apóstol dice de los judíos que no tenían. Dice, ellos tendrán celo, pero no un celo conforme a conocimiento. Es decir, el celo conforme a conocimiento es una fe y un celo basados en una correcta comprensión de las doctrinas y promesas de Dios. Para que haya una fe y un celo conforme a ciencia o conforme a conocimiento, se trata de un celo, de una fe movida, promovida
impulsada por un conocimiento, una correcta comprensión de las doctrinas y promesas de Dios. Porque allí está el cuáquero moderno poniendo su pie arriba del carro, ahí en la agencia, y dice, la Biblia dice que todo lo que pise tu pie, la planta de tu pie será tuyo. Y algunos hasta se quitan el zapato y el calcetín y lo pisan. Ahí está, será mío. Eso es una fe fantasiosa. Porque el Señor nunca prometió eso. Pero ahí dice la Biblia que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo, hermanos. Eso no está correcta y bíblicamente interpretado. Así que si alguien tiene un celo de esa forma, ese no es un celo conforme a ciencia o a conocimiento. El celo conforme a conocimiento es aquel que dice, sí, bueno, el Señor está con los suyos, pero el Señor nunca prometió que me iba a dar un carro de agencia. Entonces no puedo ir a hacer esas cosas. ¿Me explico? El celo conforme al conocimiento es aquel que sabe qué Dios mandó en realidad, cómo lo mandó, cuándo lo mandó y para quién lo mandó. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Poole, habla dubitativamente respecto a Jonatán, porque aunque se encontró y se sintió incitado por Dios a esta hazaña y estaba seguro de que Dios liberaría a su pueblo, sin embargo, no estaba seguro de que lo haría en ese momento y de esta manera. Termina la cita. Miren entonces que él entendía que ciertamente Dios iba a liberar a su pueblo. Y la razón por la que él dice, puede ser que el Señor obre por nosotros, es porque, en primer lugar, miren, él está diciendo, el Señor va a orar, nosotros no. Y en segundo, él sabe que el Señor va a actuar, pero que él nunca prometió que lo iba a hacer cuando a mí se me antojara, ni cuando yo dijera que iba a suceder, como hoy en día se cree, que nada más, que todo depende de mí, del ser humano, que nada más es que yo diga que se haga y se hace. Jonatán entendía que esto no es así. Por esta razón él dice, lo vamos a hacer, y si el Señor nos respalda, pues qué bueno. Si no, pues ni modo. Su celo estaba ceñido por el conocimiento claro y correcto del Señor y de sus promesas. Así todo creyente sobrio que sabe lo que Dios ha prometido, para quién y para cuándo lo ha prometido, evalúa y discierne las circunstancias. Emprende el camino con precaución y espera confirmación de parte de Dios, como nos dice el versículo 10 que hizo Jonatán, para entonces seguir con confianza. Miren el versículo 10, dice, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos y esto nos será por señal. Hasta ahí. Miren entonces que Jonatán, al contrario, es prudente. Miren su fe, primero actuando, moviéndolo a tomar esa determinación. Y luego la prudencia también se manifiesta al evaluar la situación y dice, bueno, vamos a ver, si esto sucede, entonces es que esta es la confirmación para nosotros de parte del Señor, de que el Señor nos va a respaldar. Aquí entonces está la manifestación de la prudencia en la santa audacia. Además, observen la buena disposición de su escudero cuando en el versículo 7 le dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, que aquí yo estoy contigo en todo lo que tengas en tu corazón.
Así pues, hermanos, por último, en cuanto a este punto, debemos hacer la aclaración de que no se pide ni se debe esperar una confirmación divina para la obediencia a los mandamientos expresos de Dios. No podemos tomar este versículo como excusa para decir, no, ahí está la Biblia, que debemos de primero pedir que el Señor nos confirme si debemos hacer tal o cual cosa. Cuando el Señor lo ha mandado, no es necesaria una confirmación. Es como si alguien dijera, pues primero voy a pedir confirmación al Señor a ver si debo robar esto o no robar. Yo oí que dijeron que no, pero yo voy a esperar que el Señor me confirme que de verdad eso es así, que no debo robar y entonces ya dejo de robar. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es incredulidad. Eso es necedad. Eso es un corazón rebelde que quiere permanecer en su pecado. El que quiere permanecer en su pecado quiere y busca confirmación para su obediencia. Cuando Dios ya lo ha mandado y Dios no necesita darnos confirmación de algo que ya nos ha mandado. ¿Me explico? La confirmación en el caso de lo que encontramos en el Antiguo Testamento es, hermanos, para emprender aquellas situaciones en donde no hay un mandamiento claro y una guía divina clara en cuanto a esas cosas. Pero pasemos a nuestro último encabezado para considerar el poder soberano. Observen el conocimiento bíblico que sustenta la fe de Jonatán. Dice el versículo 6 nuevamente, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, puede que el Señor obre por nosotros. Y miren las palabras de Jonatán. Porque no existe impedimento para que el Señor salve con muchos o con pocos. Porque no existe impedimento para que el Señor salve con muchos o con pocos. Contemplen, hermanos, el celo conforme a ciencia. El celo conforme a conocimiento de Jonatán, cuando dice, no existe impedimento para el Señor, para que el Señor salve con muchos o con pocos. Observen entonces cómo Jonatán otorga todo el poder y la eficacia de su emprendimiento completamente al Señor. ¿Se fijan? Jonatán, con estas palabras, otorga todo el poder y la eficacia de su emprendimiento completamente al Señor. Él se sale de la ecuación y dice, esto es del Señor. El Señor ha prometido que la nación sería libre de esta opresión y tenemos que hacer algo porque somos nosotros los que tenemos que tomar en nuestras manos el trabajo del Señor y porque somos los instrumentos, pero es el Señor el que va a hacer todas estas cosas. Porque esto es así y siempre ha sido así, hermanos, y sobre todo en la iglesia y en la era del Espíritu Santo. No somos nosotros los que hacemos nada, es el Espíritu Santo el que vimos ya, planta la iglesia. Es el Espíritu Santo el que inauguró la iglesia, planta la iglesia, el que la sostiene y la lleva y la llevará hasta el fin de los tiempos. Toda la efectividad de todo emprendimiento que se pueda hacer en la iglesia para gloria del Señor y el beneficio de su reino radica únicamente en el poder del Espíritu Santo obrando entre ellos. Sin los números, sin que los números influyan en absoluto en el resultado. Toda la efectividad
de todo emprendimiento que pueda hacer la iglesia para gloria de Dios y en beneficio de su reino, radica únicamente en el poder del Espíritu Santo, sin que los números influyan en absoluto en el resultado. No, los números no influyen en el resultado de lo que Dios ha querido hacer cuando lo ha querido hacer. Y hermanos, vamos a ver, la Escritura y la historia nos lo demuestran una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, el evangelicalismo nos llenó la cabeza de ideas psicológicas y mundanas de que hay que ser muchos para poder hacer algo útil, de que hay que tener recursos para poder hacer algo bueno. Pero, hermanos, la efectividad de todo lo que la iglesia emprenda radica en el poder del Espíritu Santo, sin importar los números de aquellos que emprendan esas labores. Cuando el Señor incluso ha querido bendecir aún los esfuerzos misioneros y países incluso, obviamente no en su totalidad, pero en una buena cantidad, han venido a creer en el Evangelio, hermanos, ha sido por el trabajo de una persona con su familia que se va. No de esas ahora poderosas asociaciones misioneras que mandan montones de misioneros o de muchachos a hacer cabañas a diferentes partes del mundo. ¿Y qué han logrado, hermanos? Nada en el poder del Espíritu Santo. Solamente un conocimiento yermo, sin verdadera salvación. Pero cuando el Señor ha enviado, ha movido a uno, hermanos, a uno, y lo envía, y el Señor hace lo que Él quiere. Lo que el texto nos está diciendo aquí, hermanos, es que no existe impedimento para el Señor, ni siquiera el número de su pueblo. Porque no existe impedimento para que el Señor salve con muchos o con pocos. Para Él es lo mismo. Para el Señor no existe impedimento. Ni siquiera el número de su pueblo es impedimento para el Señor. El Señor no dice: voy a tener que incrementar el número de los de mi pueblo para poder hacer tal cosa. No, hermanos. No, para el Señor no tiene nada que ver eso. Para Dios los números no son nada, hermanos. Porque para Él es lo mismo hacer que el hacha flote en el agua o que se hunda. Para Él los números no son nada. Y es incluso, hermanos, ojo con esto, es incluso un método divino grandemente evidenciado en la Escritura, que Dios hace sus más grandes prodigios con muy pocos hombres. Es un método divino. Es decir, ¿cómo procede Dios? ¿Cómo suele proceder Dios cuando hace las cosas? ¿Cómo suele actuar, hermanos? Por lo general, Dios hace sus más grandes prodigios con muy pocas personas. Y para muestra, como se dice, basta un botón. Pero les voy a dar varios botones para que quede destruida toda incredulidad. Observen que fueron solo 8 personas a quienes Dios usó para edificar el arca que salvaría a la verdadera fe y a la humanidad. 8 personas.
Si a nosotros aquí el Señor nos mandara a hacer el arca, ¿qué le diríamos? No empezaríamos diciendo, pero Señor, mira, es que yo tengo un trabajo secular. No empezaríamos diciendo, pero mira, Señor, pues lo que gano pues apenas me alcanza. No seguiríamos diciendo, pero Señor, mira, pues es que esto está bien pesado, ¿quién le va a detener allá? Somos nada más 4 varones. Y pues con esos 4 vamos a construir esa arca tan inmensa. Pero miren, fueron solo 4 varones a los que Dios les dijo, construye el arca. Y ellos no se acobardaron, ni se quejaron, sino que se pusieron a trabajar con lo que tenían allí. Seguramente tuvieron que comprar un hacha nueva. Seguramente tuvieron que comprar un nuevo serrucho para hacer esa labor. Pero se dispusieron a hacerlo. Y miren, hermanos, con esos, el Señor salvó la verdadera fe, en primer lugar, que es más importante que el resto de las cosas. Y segundo, a la humanidad. Qué impresionante, ¿no les parece? Observen también que fue un solo hombre, y ya casi muerto, de quien Dios hizo salir multitud como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Y ustedes saben de quién estamos hablando. Fue un solo hombre de quien el Señor hizo salir, y ese ya casi muerto. Su esposa ya era estéril. Ya estaba todo acabado. Ya nada, no había ni una sola esperanza. ¿Y qué pasó? El Señor hizo salir como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Ya me imagino el evangelicalismo en estas cuestiones, hermanos. ¿Cómo va a pasar eso? Se necesitan muchos recursos, mucha gente para que esto suceda. No, hermanos. Porque cuando estamos esperando mucha gente y muchos recursos, nuestra mente y nuestro corazón está puesto en las fuerzas del hombre. Nuestra confianza está en el hombre, no en Dios. Nuestra fe está en el poder del hombre, en el brazo del hombre. Y a eso es a lo que se refiere el texto cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, que pone a un hombre de carne por su fuerza. Que pone su propia fuerza, la fuerza del hombre, por lo importante o lo que va a ocasionar la eficacia, la efectividad, lo que va a llevar a término todas estas cosas. Allí es más bien donde está la maldición. Pero vean otro botón. Fueron solo 2 hombres a quienes Dios usó para sacar al pueblo de la posesión de la nación más poderosa del mundo en ese entonces. Si alguien hubiera pensado, ¿cómo sacamos a Israel de Egipto? Si Egipto es la nación más poderosa del mundo. La respuesta del hombre actual, de la respuesta carnal, la respuesta humana sería, necesitamos un ejército poderosísimo, más poderosísimo que el ejército más poderoso del mundo. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, ahí les va el ejército para que lo hagan. ¿Hizo eso? No, el Señor solo llamó a un hombre y le dijo, toma a tu hermano. Ve
Y no dice, y ataca a los egipcios, no, dice, ve y dile, deja salir a mi pueblo. Nada más eso. Qué impresionante, hermanos, ¿no les parece? Dios no necesita de números para hacer grandes hazañas. Solo Él lo puede hacer con pocos. Como dijo Jonatán, no hay impedimento para Dios, para que Dios salve, con muchos o con pocos. Vean también, fueron solo unos pocos los que estaban con Gedeón y derrotaron aquel inmensísimo ejército de los madianitas. También fue un solo hombre el que mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. Un solo hombre, el que liberó a Israel de la opresión de los filisteos también en su tiempo. Un solo hombre. Porque dice el Salmo que vano es el caballo para salvar. También fueron solo 2 hombres los que tomaron esta guarnición de los filisteos, Jonatán y su paje de armas. Y ustedes leen después el contexto. Dice que después de que ocurrió esto, la tierra tembló. Tembló, hermanos, y causó un gran desconcierto entre los filisteos. Y por último, hermanos, de todos los montones de ejemplos que hay, hermanos, en la Escritura y en la historia, fueron solo 12 hombres los que el Señor capacitó para extender su evangelio por todo el mundo y por todas las épocas hasta el fin de los tiempos. Y todo se hizo por el poder del Espíritu Santo. Y todo esto para que a través de medios más débiles se pueda ver su gloria y su poder con mayor lustre, hermanos. Porque si somos cientos o miles para hacer una cosa, todos los que vean eso que ocurrió, ¿a quién creen que le van a asignar el poder y la eficacia y la gloria? Al número de personas. Pero cuando es un número pequeño, muy reducido, como dice la Escritura, ya casi muerto, entonces toda la gloria se la lleva el Señor. En ese sentido, las ganancias de gloria, los réditos de gloria, son mayores para el Señor. El Señor saca más ganancias de gloria en sus acciones con pocos que con muchos. Así que no temamos, hermanos. Esforcémonos, porque el Señor no necesita multitudes para hacer sus hazañas. El Señor no necesita de multitudes para hacer sus hazañas y su obra. Emprendamos el trabajo de su obra, porque no existe impedimento para que el Señor salve con muchos o con pocos. Dios no requiere de multitudes para hacer su labor. Dios no requiere de multitudes para salvar a sus elegidos. Él utilizará la santa audacia de los débiles para cumplir sus propósitos y para glorificarse con ello.
Oremos al Señor.